Bueno, ahora sí. Buenas tardes, ahí estamos transmitiendo en vivo por las redes. Vamos a dar inicio al 19º encuentro del ciclo de Justiciar. Hoy compitiendo contra la Copa Libertadores, pero sin dejar de descansar en términos de un objetivo que nos pusimos allá cuando recién arrancaba este aislamiento obligatorio, esta pandemia, en torno a discutir, caracterizar la justicia que bueno, venían dos ruedas para nuestro entender, para nuestro análisis, y que lamentablemente durante la pandemia no ha podido dar respuestas. La justicia entendida en todas sus vertientes, en todas sus aristas, no como poder judicial, no como poder al unísono, sino desde distintos vectores, ¿no? como espacio de debate, de discusión para resolver los problemas, para capacitarnos, para formarnos. Todo venía mal y la verdad que en pandemia se ha profundizado. Y cuando decimos que todo estaba mal, es lo que estaba mal, porque evidentemente hay muchas cosas que rescatamos, que en verdad están bien, que en verdad tienen que profundizarse, que en verdad tienen que expandirse. Y bueno, esa es la segunda parte del ciclo, que es la de las propuestas, ¿no? Porque no se trata solamente de decir, bueno, está todo mal, no hay más nada por hacer, sino que lo que está mal, todo lo que está mal, va por un carril, y todas las cosas que podamos mejorar, que podamos proponer, que podamos concientizar, que podamos difundir, que podamos expander, son las cosas que seguramente nos enriquezcan y nos permitan seguir creciendo y seguir apostando. Hoy tenemos un ciclo, una charla, mejor dicho, mediante la cual vamos a ver un poquito de la formación de los profesionales del futuro, ¿no? Porque uno piensa siempre en los jueces, en el Poder Judicial, ¿no? Y en ese conservadurismo, en esa ley 48, en esa ley que no se modifica desde hace tanto tiempo, ese plexo normativo decimonónico que hoy rige en la actualidad y que pareciera que un día apareció ahí y se estancó ahí, y no, porque al día de hoy las universidades siguen trabajando, enseñando, formando a los profesionales del futuro, y ahí hay una batalla para dar, en ese lugar donde se forman y se forjan los profesionales y las profesionales del futuro. Hay que dar una discusión sobre el funcionamiento de la justicia, porque van a ser no solamente los jueces, sino los fiscales, los defensores, los legisladores, y hasta el presidente del día de mañana, o la presidenta del día de mañana. Así que hoy tenemos un panel, en verdad, de Nace un Derecho, lo esperábamos, nos costó mucho armarlo y estamos muy contentos de que estén acá. Vamos a arrancar con la doctora Anabela Lucardi, abogada, directora de la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Avellaneda, una universidad que nos enorgullece porque muchos de nuestros colegas o nosotros como asociación la integramos como abogados, abogadas, y también como estudiantes de Derecho. Y en verdad las universidades que para nosotros no son de las universidades del conurbano, sino que son las universidades nacionales emplazadas en la provincia de Buenos Aires, que generan oportunidades en un universo de personas que de otra manera no la tendrían, y que además generan oportunidades para la sociedad, porque van a traer sin dudas al universo de abogados o de abogadas y de aspirantes a construir esta nueva justicia un montón de ideas, de personas que de otra forma no estarían o no podrían ser parte si estas universidades como la de Avellaneda no estuviese funcionando. Así que, Anabela, para nosotros en verdad es un honor tenerte acá, es un gustazo enorme, y nada, te pasamos la palabra. Ay, perdón, pensé que ibas a presentar a mi colega primero, Gustavo. Bueno, ya tendrá su presentación. Bueno, nada, con Hernán, muchas gracias a Nace un Derecho y a Hernán personalmente por la invitación, y a todas las compañeras y compañeros de la organización por la invitación. Con Hernán nos conocemos hace muchísimos años, muchos más de los que vamos a confesar, porque militábamos juntos en una agrupación universitaria cuando éramos jóvenes estudiantes de abogacía, y desde esa época nos preocupaba lo que acaba de Hernán de mencionar, que es la formación de los futuros abogados, las futuras abogadas, les futuros abogades, y su rol para el día de mañana
insertarse no solamente a la justicia, sino dialogar con la justicia, ser cuadros del Estado desde las estructuras que involucran un saber jurídico, etcétera. O sea, desde ese momento nosotros, la verdad que pensábamos mucho en estos temas, como militantes universitarios, después como graduades, después como profesores o docentes, ahora en lo personal, en el rol que me toca, dirigiendo una carrera de abogacía que tratamos de construir, y seguro en esto compartimos mucho con Gustavo, tratamos de construir con una mirada diferenciadora, ¿sí? Hay algo que Hernán dijo que a mí me hizo acordar muchísimo, y es la última anécdota que cuento del pasado, perdón, relativo a dónde están los abogados, ¿no? El Poder Judicial está en un 100% conformado, bueno, 99%, ¿no? Hay algunos equipos interdisciplinarios en algunos tribunales muy chiquitos, digo, pensando en temas de familia, digo, pero en un 99% conformado por abogados. El Poder Legislativo, no tengo el porcentaje desde luego, pero sabemos que en una porción bastante mayoritaria también está integrado por abogados y abogadas, y el Poder Ejecutivo también en una porción bastante mayoritaria estuvo formado por abogados y abogadas. No fue mejor con los abogados que con los ingenieros, ¿no? Pero bueno, además de eso. Entonces, vaya problema que tenemos a la hora de pensar en la formación de los futuros operadores jurídicos, abogados y abogadas que van a integrar los poderes del Estado. En ese contexto, yo creo que el fortalecimiento de la institución judicial, desde luego, que es un debate central de la democracia, y así lo entendió, digo, para dejar las anécdotas de lado y meternos en la discusión de la charla que nos convoca, así lo entendió el Poder Ejecutivo al propiciar una discusión sobre la necesidad de consolidar una administración de justicia independiente, transparente, y hoy el Poder Legislativo es sede privilegiada de esas discusiones a la hora de, bueno, encarar el debate parlamentario por la reforma judicial. Pero la verdad que participa del debate la sociedad toda, y en ese contexto el sistema universitario, las universidades que tenemos la tarea de enseñar, pero también producir conocimiento en torno al derecho, tenemos realmente muchos aportes para hacer en relación con las reformas que debieran incorporarse para mejorar y fortalecer un sistema judicial y un servicio de justicia hoy más que nunca, y teniendo en cuenta los antecedentes de la última semana, me parece que fue hace 1.000.000 de años, pero hace una semana teníamos a las fuerzas de seguridad en las calles, un servicio de justicia que garantice la vigencia del Estado de Derecho. Y la verdad que en ese contexto, y esto los compañeros que están escuchando y que son alumnos, estudiantes, alumnos y alumnas de la UNDAM me han escuchado decirlo muchas veces, así que les pido disculpas por reiterarlo, pero si al resto de la audiencia, al resto de los compañeros y colegas que están aquí presentes les interesa, la verdad que me gustaría referirme muy brevemente a cuál es el proyecto institucional que tenemos en la carrera de abogacía de la UNDAM, que la verdad que ofrece a los alumnos una visión bastante poco tradicional del derecho, en el sentido de que vincula las prácticas jurídicas con las de las ciencias sociales en general. Nuestra carrera de Derecho favorece una mirada transdisciplinaria y multidisciplinaria que permita a los futuros graduados y futuras graduadas, muchos de los que están ahí se están por graduar, así que ellos después cuando intervengan van a decirme a ver si lo logramos o no lo logramos, que les permita a los graduados el día de mañana dar cuenta de las problemáticas que presenta una sociedad compleja como la que estamos viviendo hoy más que nunca. Nuestra mirada multidisciplinaria, la verdad que se asienta sobre el concepto de que el derecho es una ciencia social. Por más que muchos abogados y abogadas se empeñen en autonomizar la ciencia jurídica del resto de las ciencias sociales, la verdad que tenemos mucho que ver y lazos y vínculos que nos relacionan muy estrechamente con la ciencia política, con la sociología, con algunas ciencias humanas, incluso la filosofía, con la economía. No quiero meterme en camisa de 11 varas porque no soy especialista en derecho laboral, adelante seguramente de aquí muchos especialistas, pero es imposible entender el derecho laboral sin entender las relaciones económicas que lo atraviesan, ¿no? Entonces, la mirada multidisciplinaria de la Universidad Nacional de Avellaneda está muy presente en el plan de estudios. Y otra característica distintiva de nuestro plan de estudios es que la formación que proponemos enfatiza la dimensión pública del área jurídica y promueve en los futuros graduados y graduadas una clara conciencia de sus responsabilidades
como abogados, como operadores jurídicos, en relación con lo que decíamos al principio, en relación con la comunidad y con el Estado, ¿no? La realidad es que la carrera estuvo al inicio, nosotros arrancamos en el año 2015, la diseñamos durante algún tiempo antes, por supuesto, estuvo al inicio propiciada o alentada por la necesidad de dar respuesta a un área de vacancia que nosotros detectábamos en la formación tradicional que ofrecían las universidades públicas situadas en el área de la provincia de Buenos Aires. Me estoy refiriendo a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a la Universidad Nacional de La Matanza, incluso, por supuesto, a nuestra querida, desde luego, Universidad de Buenos Aires, que tiene, por supuesto, al ser tan grande y tan antigua, la Facultad de Derecho alberga en ella múltiples visiones y muchos de nosotros somos graduados de allí y pensamos esto mismo, digamos. Pero bueno, no sé si la formación del plan de estudios está marcada por enfatizar la dimensión pública del derecho, sino que nosotros a lo sumo hemos ido encontrando intersticios, ¿no?, por donde transitar para dar, digamos, de alguna manera, curso a esa inquietud personal como futuros profesionales. Entonces nosotros detectamos realmente un área de vacancia en la formación de profesionales con interés en los ámbitos de acción del Estado, en el derecho público, y pensamos la carrera con la intención de dar respuesta a eso. A su vez, en su momento detectamos que existía una incipiente oferta académica destinada a los magistrados, a los funcionarios del Poder Judicial, que apuntaba a la formación de esos operadores, de esos funcionarios, como dije antes, para el servicio público. Recuerdan que en algún momento hubo una escuela de servicio de justicia que fue realmente contemporánea con la creación de nuestra carrera, que se focalizaba, que la dirigía Alicia Ruiz, y que se focalizaba en esa visión. Bueno, nuestro primer director de carrera en la Universidad Nacional de Avellaneda fue el doctor Carlos Carco. Él sí es doctor, yo no soy doctora, estoy doctorando, pero no soy doctora. Él sí es doctor, el doctor Carlos Cárcova, a quien, por supuesto, nada, si en algún momento les llega este video, les mandamos un afectuoso saludo, y la verdad que su impronta también estuvo, nuestra impronta, trabajamos juntos en todo esto, estuvo marcada en el desarrollo de este plan de estudios con este criterio, ¿no? No obstante, esa orientación estaba ausente en la formación de grado, y nosotros consideramos que esa formación de grado es un ámbito estratégico para despertar y fomentar en los futuros abogados la vocación por el interés público. Entonces, en esa línea es que diseñamos un plan de estudio bastante no tradicional, por supuesto, que obedece a todos los criterios, digamos, que fije el Ministerio de Educación para su aprobación, pero tratamos de darle, dentro de los escasos márgenes que teníamos, dentro de lo que los organismos educativos nos permiten, tratemos de darle algún perfil bastante especial. Entonces, la verdad que se trata de un plan de estudios diferenciador, que está atravesado por un eje en derecho público, en gestión pública y en administración de justicia. Y a esto de la gestión pública me gustaría referirme 2 minutitos. Yo al principio mencioné que el derecho, a mi juicio, y seguramente al de muchos de ustedes, es una ciencia social, y en ese sentido también está muy relacionado con el rol de los abogados y del saber jurídico en la formulación, implementación, desarrollo y evaluación de políticas públicas. Entonces nosotros también hacemos un fuerte hincapié en eso, en pensar al abogado no solamente desde la perspectiva tradicional o liberal de la profesión, sino pensar al abogado y a la abogada desde, digamos, la perspectiva de ocupar cuadros estratégicos en el Estado, ¿sí? Todo esto porque creíamos y seguimos creyendo que es necesario fortalecer las estrategias de democratización y de reforma de la justicia desde la base misma del sistema judicial, que son los propios abogados y las propias abogadas. Les propios abogados, así nos actualizamos. En ese sentido, a mí me gustaría, y con esto prometo que no los aburro y no les aburro más, aludir a 4 núcleos conceptuales que para mí, en mi opinión, deberían ser tenidos especialmente en cuenta a la hora de formular los cambios que la justicia necesita en este contexto. Estas ideas, la verdad, que integran hoy en día los planes de estudios de estas universidades, de la Universidad Nacional de Avellaneda, muy probablemente de la Universidad Nacional de José Cepaz, ya nos dirá Gustavo si lo integran también en la UMED. Digamos, hay contenidos mínimos, hay programas, hay planes de estudios que se han ido actualizando y que han tenido, de alguna manera, la incorporación
bueno, de cuestiones que creo que estamos todos y todas de acuerdo que la justicia el día de mañana tiene que receptar. Estas ideas promueven de alguna manera valores, creo yo, que todavía no han permeado, por lo menos no en forma extendida, en anquilosadas estructuras judiciales. Por supuesto existen muy buenas prácticas y excelentes actores, ¿no? Me refiero a funcionarios y funcionarias judiciales que desarrollan su quehacer en esta línea, pero yo creo que esos sectores realmente, desde afuera lo digo, yo por supuesto no soy funcionaria judicial, pero entiendo que esos sectores realmente batallan arduamente contra una justicia todavía hoy patriarcal, que ejerce violencia y que ejerce discriminación contra las minorías. Pero bueno, estos valores y estas ideas para mí sí se están generando en las universidades y van a, digamos, de alguna manera, las universidades están un pasito adelante y pueden ofrecer muchísimo a la hora de pensar en estos cambios para la justicia. Me refiero concretamente a 4 cosas. En primer lugar, la necesidad de que el servicio de justicia adopte necesariamente la perspectiva de género en todas sus prácticas, ¿sí? En relación con la dimensión de las mujeres y disidencias que se vinculan con el sistema judicial como justiciables, como demandantes de justicia, pero también dentro del propio Poder Judicial, ¿no? de quienes lo integran, ¿no? con las enormes dificultades que las mujeres enfrentan para acceder a los cargos jerárquicos dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público. En segundo lugar, la necesidad, en realidad la obligación, no la necesidad, la obligación de garantizar el acceso a la justicia o el acceso a justicia para todos los ciudadanos y las ciudadanas y especialmente para aquellos más desfavorecidos social y económicamente vulnerables. Para decirlo sin tapujos y sin rodeos, los pobres, los pueblos originarios, la comunidad LGBTIQ+, y otros grupos desaventajados. En tercer lugar, y algo que creo que está muy en boga, y bueno, ahí tengo un tesista que investiga sobre estos temas, así que vamos a alentarlo a que siga investigando, al abandono del criptolenguaje en el que se expresan los jueces. La justicia tiene que poder expresarse en la forma en que se habla afuera de los tribunales, como hablan ellos y ellas afuera de los tribunales, ¿no? En un lenguaje claro, comprensible, y eso también, por supuesto, tiene relación con lo anterior, ¿no? con la necesidad o la obligación de fortalecer el acceso a la justicia y también permite fortalecer la comunicación entre el Poder Judicial y la sociedad, a ver si revertimos, digamos, esto que todos nos preocupa, que es que el Poder Judicial, la verdad que no cuenta con demasiada estima, por lo menos de los sectores mayoritarios de nuestro pueblo. Y por último, y relacionado con esto, tal vez el núcleo problemático más utópico, pero la verdad que por eso no quería dejar de mencionarlo, porque estamos hechos de utopías. Nuestra mayor utopía cuando empezamos a ser estudiantes de Derecho creo que es convertir las injusticias en justicias, y no tendríamos que abandonar esas utopías de juventud, ¿no? Porque aparte todos y todas somos jóvenes. Así que el núcleo problemático al que me quiero referir por último es a la necesidad de que el hecho a la necesidad de que quienes nos juzgan sean un poco más parecidos a nosotros y a nosotras, ¿no? Va a ser decisivo que los jueces y las juezas sean empáticas con la realidad de las personas que acuden a los tribunales en busca de justicia, ¿no? Y eso solo es posible a la medida que quienes integren la administración de justicia sean parecidas, ¿no? a quienes demandan un servicio de justicia. Seguramente el ingreso democrático, ¿no? que se está impulsando en varios sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público, tienda gradualmente a abandonar el sesgo de clase, hay que decirlo con todas las letras, que hoy posee, al menos en forma mayoritaria, ¿no? El Poder Judicial. Bien, ya con esto cierro. Creo que estas ideas muestran que el rol de las instituciones universitarias en la formación de los profesionales que integran el Poder Judicial es crucial. Y el perfil de la formación que brindamos en nuestras aulas y las características que asume no solamente la formación, sino nuestra actividad de investigación y nuestra actividad de extensión. Ustedes saben que las universidades no solamente enseñan, digamos, también tenemos misiones fundamentales asignadas por la ley y por
los estatutos y por la reforma del 18, que son promover la extensión y la investigación. Entonces, creo que esas tres funciones se relacionan, ¿no? Y nos ubican a las universidades en un lugar cenital para pensar la reforma judicial hoy mismo y la transformación judicial en el futuro, que es lo que planteaba Hernán al principio. Creo que está en nuestras manos contribuir junto con la sociedad que está debatiendo, que ojalá debata ampliamente esta reforma judicial, particularmente está en nuestras manos desde la formación de los futuros operadores jurídicos, como dije al principio, de las bases mismas del sistema de justicia, construir los cambios y las mejoras que un poder judicial requiere, que el poder judicial en la Argentina, no un poder judicial, el poder judicial en la Argentina hoy requiere, de modo tal de conseguir una justicia transparente, plural, diversa, y por supuesto que garantice los valores democráticos, el respeto y la protección irrestricta de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y la plena vigencia nuevamente del Estado de Derecho. Así que lamento si me extendí mucho, esas serán por ahora mis aportes para hacer y bueno, espero poder conversarlos con ustedes y con Gustavo. Muchísimas gracias, Anabela, muy claro, muchas reminiscencias y muy claro. La verdad que siempre hemos, por lo menos, tratado, trabajado, y no fue solamente una declamación, sino que hoy tratar de pasarlo a hechos concretos y concretizar esto de que bueno, los abogados y abogadas tienen que salir y tienen que surgir de diferentes espacios sociales para que no se genere justamente una casta donde sea imposible ingresar, imposible hasta, como bien decías, interrelacionarnos, porque si hablan en otro idioma y dejamos de lado las 100 reglas de Brasilia, es imposible hablar el mismo idioma, ¿no? Y bueno, concretizarlo, sobre todo en la UNDAB, que es una universidad muy linda, muy buena, que la recomendamos siempre, como muchas otras, digo, hay un montón con las cuales venimos interactuando, como la UNPAS, la Universidad de Lanús, la Universidad de La Matanza, digo, venimos interactuando con un montón de facultades de Derecho, y que haya personas y abogadas como Anabela nos genera muchísima tranquilidad, honestamente. Ahora, si les parece, vamos a pasar la palabra a Gustavo Ciampa, abogado de la corriente de Abogados 7 de Julio, es su presidente. Por acá, por este ciclo Justiciar, ya hemos interactuado con varios colegas laboralistas de la corriente 7 de Julio, estuvo Natalia Salvo, estuvo el doctor Leandro Macía también, viceministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Héctor Recalde, por supuesto, también, del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, entre otras aptitudes que honran su trayectoria. Y bueno, hoy finalmente pudimos convocar a Gustavo, que es su presidente, que es docente en la Universidad de Buenos Aires, y que, bueno, venimos interactuando. La verdad que la CAL 7 de Julio, como le decimos cariñosamente, ¿no? Nosotros de Nace un Derecho, nosotros y nosotras, es una asociación hermana, como el Grupo de Litigio Estratégico y un montón de otras con las cuales venimos interactuando en el Frente de Abogados Populares. Sin mayores preámbulos, Gustavo, no dejar de agradecerte por estar acá. Te paso la palabra y gracias de vuelta. Bueno, hola a todos, a todas. Gracias, Hernán, por la presentación. Bueno, muchas gracias a Nace un Derecho por la invitación. Gracias, Hernán. Gracias, Ceci. La verdad, para mí es un gustazo estar acá y compartir esta mesa virtual con Anabela. Nada, es muy bueno, muy lindo, muy importante para mí. Un gusto grande, Anabela. Bueno, como decía recién Hernán, por acá y por este ciclo pasaron destacados laboralistas, pasó Héctor Recalde, pasó Nati Salvo, pasó el Bocha Macía. Entonces, ¿qué me queda por decir a mí, digamos? ¿Qué me queda por decir a mí? Bueno, a ver, la verdad, cuando Hernán me manda la temática, ¿no? de el título y la bajada, ¿no? El Poder Judicial y después la formación de los abogados,
dije, claro, acá hay un puente en el que me tocó, y me viene tocando desempeñarme ya hace unos cuantos años, digo, sin pretensión de ser autorreferencial, pero como lo mío van a ser tópicos sueltos, y quizás esto explique el origen de algunas de las cosas que voy a decir. Tengo 32 años de profesión. De esos 32, 28 dedicados exclusivamente al derecho del trabajo. Como abogado litigante, tengo mucho caminado los laborales de la Justicia Nacional del Trabajo, trabajando con sindicatos, y tengo casi tantos años de docencia universitaria. Docencia universitaria en la que arranqué porque no podía pagar el posgrado. Yo quería hacer derecho al trabajo. Ahora voy a salir de la autorreferencialidad, no es esto, no es autobiográfico lo que pensaba decir. Pero digo, esto se vincula. Yo entré a la docencia porque había empezado a hacer la carrera de especialización, estoy hablando del año 89 de haber sido esto, los posgrados pagos, yo nada, situaciones de mi vida, no podía pagar el posgrado, cuando saltó el precio aumentó 4 veces. Chau, no puedo. Entonces ahí me enteré en la Universidad de Buenos Aires que para los que hacíamos la carrera docente el posgrado era gratis. Y esa fue mi inserción en la carrera docente, ¿no? Habré entrado en el 90 y nada, van 30 años, ya por supuesto lo terminé el posgrado. Y digo, estamos en un tema de devolución a la universidad pública, pero hay más que devolución a la universidad pública, pues me tocó transitar después por otras universidades como invitado, ¿no? A dar alguna charla, a dar alguna clase en algún posgrado, y esto no era devolución, era, bueno, nada, algo de vocación de docencia. Entonces, digo, esta combinación del ejercicio profesional, el barro, la gimnasia, el litigio, la demanda, el ofrecimiento de prueba, la audiencia al testigo, la apelación o la contestación de agravios, intentar el extraordinario, pero no es solo eso ser abogado. Ser abogado o abogada, y hablo desde la especialidad que elegí, ¿no? Por supuesto, es mi mundo, mi pequeño mundo, mi pequeño gran mundo. Es tener a las 3 de la tarde en la oficina al grupo familiar, porque uno de los integrantes del grupo familiar se quedó sin laburo. Es tener, yo cuento en los momentos difíciles, de crisis, de dificultad, de conseguir un laburo, y quizás a muchos de quienes estamos acá, que tenemos la misma especialidad, lo podemos corroborar, o pueden corroborar lo que a mí me tocó vivir. Muy notorio las familias integradas por personas jóvenes, digamos, la pareja joven y la pareja muy grande, el que es, o grande, el que o la que se queda sin laburo, es un drama familiar. No es una persona que perdió el laburo. Viene el grupo familiar. Las parejas solas, o si tienen chicos, con los chiquitos, y las parejas mayores, no te viene nada más el que se quedó sin laburo o el que tiene el problema del laburo. Te viene con su pareja, con su compañera, con su compañero, a veces con hijos grandes. Digamos, esto es ser abogado también. Esto es ver, voy a hacer un círculo con esto, después volver, que no es nada más el planteo de la demanda, ser bueno, saber derecho, saber la normativa y ver por dónde pasa el planteo de un tema, o por dónde conviene llevar un tema a los tribunales. No, es tener en los laboralistas, en las laboralistas, la sensibilidad para receptar esas situaciones, para representarla y para desarrollarla en otra función, no para llorar con ellos, sino para de ese llanto y de esa angustia transformarla en lo que es en el rol nuestro
la posibilidad de que se haga justicia. Acá hablo con justicia como valor. Está confundido, y en la jerga nuestra hablamos de la justicia, cuando estamos hablando de un poder del Estado y no del valor justicia. Digo, bueno, desde estos dos roles, profesor en Derecho, yo empecé en Derecho, después me fui de Derecho, pues arranqué también en Sociales, en la carrera de Relaciones del Trabajo, y nada, después de la vida me llevó a decir, bueno, opto por una, Facu, y me quedé en Sociales, en Relaciones del Trabajo, porque vivía más la realidad del mundo del trabajo, ¿no? Entonces, nada, en lo personal me gustó más eso, seguí vinculado a Derecho, seguí en posgrado, cada tanto yendo a dar clases, etc. Entonces, las ideas que quiero tirar, o las cosas que quiero decir, o las reflexiones muy personales que quiero hacer, que terminan siendo un puente entre las dos cosas, entre la formación de los y las estudiantes de abogacía que serán futuros abogados y abogadas, futuros además próximos, y algunas de las cosas que suceden en el Poder Judicial. Digo, ¿qué enseñamos cuando enseñamos Derecho? ¿Qué transmitimos cuando a las alumnas y alumnos les enseñamos Derecho? Vuelvo, mi pequeño gran mundo. Cuando enseñamos Derecho del Trabajo, ¿qué transmitimos? ¿Damos una herramienta de laburo? Estamos en la universidad para darle a quienes tienen ganas de estudiar Derecho y quieren dedicarse a hacer Derecho del Trabajo una herramienta de laburo. En parte puede que sí. ¿Solo eso? Si hacemos solo eso, nos transformamos en, perdón, yo no sé ni si sigue existiendo lo que voy a decir, pero existía cuando yo era chico, donde se aprendía mecanografía. Me estoy mandando al frente con la edad. Bueno, mecanografía, pasamos a ser la Pitman de las leyes, digamos. Si vamos a enseñar Derecho para que los alumnos sepan el 245, cómo hacer una liquidación de despido, cómo hacer un telegrama, etc., somos la Pitman jurídica. Hay algunos alumnos que pueden tener esa intención, que uno vaya a enseñarle la Pitman jurídica, la Pitman de la normativa, de cómo se aplica, de cómo se ejerce. Ahora, desde nosotros, ¿estamos nada más que para eso o estamos para algo más? Y yo creo que fundamentalmente estamos para algo más. No solo enseñar un instrumento de laburo, que lo tenemos que enseñar como herramienta de trabajo, sino para transmitir el rol social que tienen, y en esto engancho con lo que comentaba Anabela. Yo señalo ahí la pantalla, pues yo la tengo ahí en el cuadrante, ahí capaz que está por otro lado y la imagen se ve distorsionado. Anabela. Y acá lo engancho. Es el rol social que tienen en nuestra sociedad quienes hoy están estudiando, pero el día de mañana van a ejercer la profesión como abogados o abogadas. Y esto puede que para algunos sea muy importante, de quienes están estudiando, y para otros sea un segundo plano. Bueno, ahí forma parte de nosotros poder incentivarlo. Uno no le puede imponer compromiso social a cada integrante de nuestra sociedad. No puede, pero puede intentar hacer lo que esté a su alcance para despertarle esta inquietud social a quien todavía no la tenga. A mí me gusta, en general, las primeras clases, hago un ejercicio que yo no sé si es bueno pedagógicamente, no lo sé porque puede ser aburrido para muchos, pero siempre lo pensaba, y esto lo hacía en Derecho y después lo hice durante muchos años en Sociales, cuando estaba al frente de comisión, que era en la primera clase, además de decir quién soy, digamos, a qué me dedico yo y cómo veo yo las relaciones laborales, cómo veo yo el derecho del trabajo, por un tema de apertura y de transparencia y de honestidad con los alumnos, y que no tengan que leer entre líneas este tipo de dónde viene, porque digamos, el estudiantado no nos conoce, a los que en el ambiente podemos ser entre nosotros conocidos, el estudiantado no nos conoce. Me contaba una vez un integrante de la familia Fernández Madrid, que el nieto mayor de Juan Carlos Fernández Madrid se enteró la importancia que tenía su abuelo cuando empezó a cursar la facultad. Porque hasta que no le decían, usted es el nieto del doctor Fernández Madrid, para él era el abuelo.
digamos, y el abuelo era juez de cámara, pero era el abuelo. Bueno, entonces, así como él, los alumnos no nos conocen, no saben quiénes somos, para quienes son importantes, los alumnos no lo saben. Quiero contarles que los alumnos no saben que son importantes, o si lo son. Bueno, entonces, nada, por un tema de transparencia no se hablaba. Pero después estaba, bueno, cada uno dijera su nombre, pero yo lo que quería que me dijeran era por qué habían elegido esa carrera. ¿Y qué querían hacer en esa carrera? Porque si bien la elección de una carrera no es una casualidad, algo involuntario, no siempre está puesto en palabras. Y con esto que dicen los psicólogos, que a veces los problemas empiezan a tener un cauce de solución cuando uno puede ponerlos en palabras, me resultaba particularmente interesante que las personas, en general jóvenes, que elegían una carrera con la dimensión social que tiene la de relaciones del trabajo, pusieran en palabras el por qué habían elegido esa carrera. Y en general, no todas y todos, pero en general, la inmensa mayoría llegaba a esa carrera por una vocación social. Porque quería que las relaciones, y ahí las van definiendo de diferente manera, obrero-patronal es difícil que digan, pero de quienes trabajan en las empresas sean más justas, sean más equitativas, etc. Y bueno, después viene el mensaje, por supuesto, yo no era un ejercicio para mí ese, no era yo el receptor de esos mensajes. Acá había una confusión de emisor y receptor del mensaje. Lo relevante era que cada uno pusiera en palabras y se escuchara y afianzara las razones por las cuales estaba eligiendo esa carrera. Y después el mensaje es, mirá, hoy la justicia y la equidad en los lugares de trabajo no lo vas a lograr hoy que estás en segundo año de la facultad. Pero no lo pierdas de vista esto dicho con otras palabras. Porque hoy quizás seas un ejecutor de decisiones ajenas y que te parezcan injustos, pero en algún momento vos vas a ser quien llegue a tomar esas decisiones y la justicia o la equidad en el ámbito en el que vos vas a tomar esas decisiones va a depender en gran medida de vos. Vos vas a ser en una medida considerable, y esto generaba algún temor, yo sé que era una exageración, pero hasta por ahí. Vos sos en gran medida, o vas a ser el responsable, la responsable de la felicidad de las personas que laburan en la empresa donde vos trabajes, en general es un alumnado que tiende a las gerencias de personal, y de sus grupos familiares. Porque la injusticia, la arbitrariedad que se comete con una trabajadora, con un trabajador durante el día, le amarga el día a esa persona, pero le amarga cuando llega a la casa también el día a su grupo familiar. Esto multiplicado, digamos, tiene la felicidad o la amargura de uno multiplicado por las cantidades, esto hace a un componente importante de la sociedad. Esa es una carrera, digo yo, ojo, la nuestra, digo, los abogadas y abogados también, que tiene una gran incidencia en la felicidad social, en la felicidad de los integrantes de una sociedad. La arbitrariedad permanente genera angustias permanentes y traslada angustias permanentes. La equidad y la justicia, valor, vivida diariamente, cotidianamente, traslada otra sensación a cada grupo familiar y a cada sociedad. Digo, vean, dentro de la confusión de roles que tengo yo, me ha tocado, o me toca, de un lado, trabajar con lo patológico, si se quiere, de las relaciones laborales, la parte litigio, pero por otro lado, la posibilidad de visualizar, y ahí creo que tenemos que incidir, en lo que es la dinámica cotidiana de las relaciones laborales. La dinámica cotidiana, no la patológica, no lo que llega a pleitos, sino la dinámica habitual. ¿Para qué enseñamos? ¿Cuál es el rol que tenemos en la sociedad? Y algunas cuestiones más que me intrigan y que hacen a la educación, hacen a la formación de los futuros abogados y abogadas, pero acá se ve claramente cómo esto impacta después en el Poder Judicial. Necesitamos, va a parecer una verdad de perogrullo lo que voy a decir, humanizar la disciplina, humanizar el ejercicio del derecho, humanizar el análisis del derecho, humanizar la aplicación del derecho. A ver, muchos sabemos que detrás de cada situación
a la que confluye la aplicación de normas, hay seres humanos, lo sabemos. Pero les cuento un par de anécdotas que me pasaron, que esto hace la distorsión que quizás la propia, el propio ímpetu en el ejercicio profesional nos haga perder. Me tocó intervenir en algún caso resonante, que después fue conocido, listo, o que después fue citado. De estos, los famosos living case, de todo lo que hay, yo tuve muy poquitos, pero alguno me tocó. Hay uno que se llama Areco contra Praxair, que Maxi Areco, trabajador de una empresa química, estudiante de sociología, que se genera un conflicto, digamos, laboral en la empresa con ribetes sindicales, y es uno de los primeros casos en los cuales la Justicia Nacional del Trabajo falla declarando la nulidad de un despido por considerar que tiene motivación antisindical y ordena la reincorporación. Trabajador que no ocupaba cargos sindicales, digamos, no era delegado, no ocupaba cargos directivos, un típico activista sindical, militante sindical. Una vez, en la Facultad de Ciencias Sociales, en su sede anterior, en el auditorio estábamos teniendo una charla de cátedra, titular de la cátedra en ese momento era Amanda Caubet, para todos los alumnos de la cátedra, de las 5 comisiones de la cátedra, y quienes quisieran venir, era abierto. Y estábamos todos los profesores de la cátedra. Y una colega, docente y abogada, funcionaria del Poder Judicial, Vivi Dobarro, iba a hablar del tema discriminación. Y entre el auditorio, yo lo veo a Maxi Areco, el actor de este juicio. Y yo imaginé que Vivi lo iba a citar, pues sé las cosas que citaba Vivi, y Vivi lo citaba. Entonces, eran todos alumnos, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que estaba hablando Vivi, y Areco contra Praxair. Y todos los alumnos mirando. Entonces, le pido una interrupción y digo, bueno, ¿ustedes saben quién es Areco? Él es Maxi Areco. Y lo señalo, por supuesto, previamente le pregunté. Y las caras fueron de sorpresa absoluta de mirar de cómo puede haber un expediente en el auditorio con nosotros. Entonces uno dice, claro, son jóvenes, son estudiantes, pero al poco tiempo me toca ir a dar una charla, a participar en un panel en la Universidad Nacional de Rosario sobre temas sindicales, y ¿quién aparece en el auditorio? Maxi Areco. Entonces, digamos, esto era una charla, todos abogados, abogadas, jueces locales, digamos, juezas. Entonces, un auditorio muy grande. Estábamos con Meguira y no me acuerdo quién es más compartiendo el panel. Y en el momento en que, ahí ya lo busco a propósito, el tema, y menciono Areco contra Praxair. Y digo, Maxi Areco, también previamente preguntado qué fue Maxi Areco es la persona que está ahí sentada. Y ahí todos se dieron vuelta, pero ahora ya no eran estudiantes, eran colegas, eran grandes. Digamos, conclusión, nos hemos acostumbrado a expedientizar a los seres humanos. Pasan a ser, los expedientes judiciales pasan a ser carátulas. Esto me lo decía ese día, después de esa charla, que fue muy paradójico, y además todos se dieron cuenta, todos se dieron vuelta a mirar y estaban todos sorprendidos, que ahí estaba una persona que conocían por las referencias doctrinarias, por la revista, y nunca se habían imaginado la fisonomía de la persona. La fisonomía es lo de menos. El tema es que lo preocupante a veces es que no se visualiza que hay una persona. Que hay una persona. Entonces, un colega que estaba ahí en la charla, Jorge Elías, de Rosario, me dice, Gustavo, ¿sabés qué? Lo que marcaste nos hizo ver que Areco contra Praxair no era un solo nombre, que Areco es una persona, que Praxair es una empresa, y que el C marca el juicio que tuvo Areco contra Praxair. Y vimos que esto no es una carátula, sino que hay un ser humano. Entonces, creo que esto se traslada, a ver, esto se traslada al Poder Judicial. Esto se traslada al Poder Judicial. En una oportunidad, en una charla interna que había organizado el Foro del Trabajo,
sobre temas de gestión, para uno de los paneles de cierre nos invitaron a un abogado que ellos consideraron representativo, un criterio muy arbitrario, de la parte actor, otro de la parte demandada, y un periodista que maneja temas judiciales, y además que es un ex abogado laboralista, Mario Weinfeld. Me tocó participar y entre las cosas que dije, comenté algo que me llamó la atención, y esto, digamos, hace el puente como esto es lo que sucede también en el Poder Judicial. Estaban casi todos los magistrados del fuero, funcionarios, empleados, etcétera, salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA, lleno, así que ustedes saben, muchos saben las dimensiones del salón de actos. ¿Qué fue lo siguiente? En los expedientes judiciales estamos acostumbrados a mirar que hay liquidaciones. Punto 5, 6 de la demanda, para los que escriben demasiado, punto 18. La demanda, liquidación. Tal rubro, tal rubro, tal rubro, total. La presente liquidación a la de la suma de tanto. Y en general, en la inmensa mayoría de los expedientes judiciales, eso es secundario. Secundario. Porque lo que hay en los expedientes judiciales, y esto se vive cuando se estuvo afuera del Poder Judicial, lo que hay en los expedientes judiciales es expectativa, es dignidad, es autoestima, es honor, es honorabilidad. Lo que los trabajadores y trabajadoras persiguen generalmente en un expediente judicial es la reconstrucción de su dignidad, es el restablecimiento de su autoestima, es el resguardo de su honor. Por eso a veces los juzgados no entienden cuando hay un expediente con un ofrecimiento conciliatorio que a la luz del monto de la liquidación es un muy buen expediente conciliatorio, y uno le dice, no lo voy a conciliar, no lo voy a conciliar, porque el cliente nuestro, el protagonista, el actor, fíjense, actor protagonista. Mario Weinfeld contaba de un caso de un cliente de él, que cuando decían, ¿usted es el actor? No, yo soy cocinero. Esto habla del lenguaje críptico que hacía referencia a Anabela hace unos minutos. Digamos, el actor, el protagonista del juicio no lo quiere arreglar porque quiere que haya una sentencia que diga que no robó, que no se quedó con mercadería, que no desvió mercadería, o, para no irnos tan lejos, que no incurrió en ese incumplimiento, que no tuvo esa conducta, que no fue agresor, que no era faltador, que no era... Esto es lo que lo va a satisfacer. A veces sabemos como abogados que esa satisfacción se obtiene a través de una compensación que puede dar el dinero y que puede llegar a rellenar en parte esta necesidad. Pero muchas veces esa es la necesidad principal. Y me llamó la atención que esto causara sensación. Digo, ¿cómo? ¿Los jueces no ven esto? Las juezas no ven esto, no saben esto. Y esto, digamos, es uno de los motivos que hace que algunos sostengamos que para acceder a la magistratura hubo que haber estado afuera un tiempo. Digamos, yo respeto mucho a quienes entran a los 18 años a trabajar a tribunales. Por suerte en la justicia nacional se terminó con los meritorios. Esto era terrible, ¿no? Porque hacían carrera judicial los hijos de quienes podíamos bancar a un hijo que laburara gratis, no los que necesitaban laburar y llevar un mango para vivir. Entonces era la justicia aristocrática, oligárquica. Digo, la corrida de los meritorios es un paso a favor de el acceso amplio a trabajar en el Poder Judicial, los mecanismos de ingreso que se implementaron después van en el mismo sentido. Digo, me encantó y me lo anoté, Hernán, lo que decías. Universidades nacionales emplazadas en los partidos, me pareció buenísimo, porque traigo a colación algo, y esto yo creo que gran parte de la influencia o de las modificaciones que van a venir en el sentido, en la función que ejercen quienes están en el Poder Judicial, va a venir a través de las universidades nacionales emplazadas en los partidos del conurbano. Fíjense, a mí siempre me fascinó, y quizás es un debate que nos vamos a tener que dar en algún momento e instalar en algún momento,
y que bien lo anticipaba y lo están haciendo de diversas universidades, Anabela lo comentaba, pero la reflexión no es, pero el listado, llamémoslo así, de medidas que dentro de una política para la universidad pública, en este caso para la Universidad Nacional de Buenos Aires, adoptó Rodolfo Puiggrós en los 90 días, un poquito más que estuvo en el año 1973. Y Puiggrós decía, yo creo que con razón, y hay que verlo en la época, además, ¿no? Ingreso irrestricto, basta de cupos, porque la única forma de que los trabajadores, hablaba él en masculino, ¿no? Los trabajadores, hoy en día, los trabajadores, las trabajadoras, sus hijas e hijos accedan a la universidad, es el ingreso irrestricto. Él lo hablaba como rector de la Universidad de Buenos Aires, y está bien que así fuera. Ahora, pensando en nuestra carrera, en Derecho, en la Universidad de Buenos Aires, estaba buenísimo. El ingreso irrestricto, pero los hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras tenían que venir acá a la Recoleta, señalo porque la tengo allá. Tenían que venir, fíjense, la universidad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, yo estudié ahí, es un edificio que me encanta, es un edificio hermoso, pero está aislado de la sociedad. Es una cosa distante, que está en un lugar hermoso, pero está aislado de la sociedad. Entonces tenían que venir hasta ahí. Y el que tenía que laburar y después viajar 1 hora y media para llegar hasta acá, y después viajar otra hora y media para volver a su casa, y al día siguiente tener que volver a laburar, digamos, el emplazamiento, el ingreso irrestricto, por supuesto, que ayudaba a la afluencia, pero no era indispensable. Y nada, Néstor y Cristina hicieron esta cosa maravillosa. Está bien, la Universidad de Buenos Aires puede estar abierta y puede tener las puertas abiertas para todos, pero ¿saben qué hacemos? Llevamos la universidad a donde están las compañeras y compañeros. Esto de democratizar, sí, el conocimiento, el acceso a la universidad, pero esto es democratizar el día de mañana el Poder Judicial. Por el que no podía llegar hasta acá para hacer la universidad y tener el título universitario, ese no iba a ser magistrado o magistrada. No. Los laboralistas en general, y me comprende obviamente, somos emergentes de la clase media profesional. Muchos podemos tener padres o madres que hayan sido trabajadoras, pero en su mayoría son pocos los trabajadores que tienen una relación de dependencia en una fábrica y son abogados laboralistas, y terminan siendo abogados laboralistas. Este es, creo yo, uno de los méritos más grandes y que va a generar un cambio importante a futuro en materia de ejercicio de la profesión y en materia de justicia. Para terminar, porque pido perdón, se me fueron los tiempos. Vuelvo a lo anterior. Desexpedientizar, decía yo, es una palabra que estoy inventando ahora y no sé si la estaré pronunciando correctamente o será claro. ¿Y ustedes se imaginan la diferencia que hay en un juzgado? Con esto no quiero cambiar el lenguaje, pero sí la percepción de me pasa un expediente a me pasa una expectativa, la expectativa de fulano en su juicio contra Mengano. Ustedes ven la diferencia que puede haber en la percepción de doctor, dejaron este escrito a doctor, trajeron esta ansiedad, trajeron esta esperanza, trajeron esta voluntad de ser restaurado en una lesión. Digo, el síndrome del amparo, ¿no? Que pasa mucho en nuestro fuero. Va el chico de mesa de entrada y le dice, señoría, no a todos, porque hay algunos que lo asumen. Llegó un amparo, ¿no? Un amparo es un tipo de trámite. Llegó un tipo de trámite. Muchas veces el síndrome del amparo implica que el juez empieza a ver si hay alguna vía que no se haya agotado para poder decir, no se agotó la vía tal, vaya, agote la vía administrativa, asociacional, bla, 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 la que sea. Pero yo digo, ¿qué pasa si en vez de doctor entró un amparo, es doctor entró una necesidad de restauración inmediata del derecho constitucional afectado? Bueno, digo, esto desde estas reflexiones sueltas son desde lo que cada uno de nosotros puede hacer en el rol docente, en el rol pedagógico, y después sí queda la otra discusión, ¿no? La universidad nacional.
¿Pública? Sí, pública. ¿Privada? También, viejo, a los efectos de que te autoricen a funcionar como universidad. No tiene, y acá retomo un poco a Puiggrós con una convicción personal, y sé que es un tema muy controvertido en función de la invocación, creo yo, abusiva de la autonomía universitaria, entendida como soberanía, como si fueran estados independientes. Digo, la Universidad Nacional tiene que estar enrolada dentro de la defensa de los intereses nacionales. No se puede, bajo la invocación, creo yo, de la autonomía universitaria, permitir el bajado de ideas que van a conspirar contra los intereses nacionales. No es, en mi criterio, admisible la que formemos en universidades nacionales a quienes van a representar a los intereses extranjeros contra el Estado argentino en los organismos internacionales. No es admisible, para eso tienen 2 millones de lugares para estudiar afuera. En las universidades nacionales entiendo que no. Para terminar, me perdí con las hojas, qué lío que hice con las hojas de los apuntes que tenía. Jueces que conozcan la realidad. Cuando yo empecé a ejercer la profesión, había una doctrina extendida en materia de horas extras, que era mayoritaria, que por suerte fue superada con el correr de los años, que decía, las horas extraordinarias, como son extraordinarias, requieren prueba terminante de cada hora trabajada y no pagada. Esto es desconocer la realidad. Digamos, puede haber un tema de intencionalidad, pero supongamos que alguien afirmara esto de manera sincera, y lo que sea, esto es desconocer la realidad. De la misma manera que uno ve que es desconocer la realidad muchas afirmaciones, muchas doctrinas, muchos desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios que dan cuenta que la persona que así lo afirma no estuvo nunca sentada en el escritorio de una oficina con una de las parejas que yo les mencionaba al principio, llorando porque se quedaron sin laburo. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Acá tiran al pie, Gustavo es acreedor de un aplauso de pie, digo, para seguir con los... Y Anabela también, por supuesto los dos, porque sepan que, bueno, yo estaba haciendo apuntes también, y hablaron de la sensibilidad. Justo hoy, bueno, antes de decir esto, quería agradecer a los colegas que llevan adelante el ciclo, a Cecilia Morón Ramírez, a Fernanda Muñoz, a Cristina Gómez, a Daniel Saki de noflash.com.ar por todo el aguante que nos hacen en tema de diseño, y también, por supuesto, que pueden ver este ciclo en las redes sociales de Nace un Derecho, que los invitamos siempre. Hay subidos 15 videos, tenemos que subir 2 más todavía, y van a ver, dura 1 hora y media cada uno. Estamos trabajando para tratar de hacer videos de 1 minuto y medio, 2, lo que hoy la tecnología nos pide que hagamos, porque en realidad la tecnología y la difusión, vieron que todo tiene que ser más conciso en la etapa de la información, pero bueno, el otro día me tocó verlos todos los ciclos, porque estábamos ordenando con colegas, y es impresionante cómo surgen las mismas ideas, porque a veces cuando uno ve estas ideas, las ve a Anabela, a Gustavo, dice, bueno, son ideas que lo escuché acá, lo escuché del otro lado, y es impresionante verlos a todos juntos, abogados, abogadas, juezas, representantes del Ministerio Público Fiscal, diputados, senadores, teniendo trazando un paralelismo muy grande en estas ideas. Son ideas que están, que a veces la hegemonía de ciertos sectores que tienen que ver con la aristocracia, que tienen que ver con aquellos que, bueno, han ocupado un rol preponderante dentro del Poder Judicial, no de la justicia, y esa salvedad también me la había notado, que es fundamental, Gustavo. Es increíble verlos a todos juntos. Si hay algo que con toda humildad nos jactamos desde el ciclo de Justicia de Nace un Derecho, es verlos a todos juntos diciendo ideas de distintos enfoques, pero con una misma corriente, que están muy buenas y que transforman de verdad la justicia, porque también lo decía Anabela, no es solamente reformar, sino que transforma, o cómo transforma esa reforma, y valga el juego de palabras.
y la sensibilidad, ¿no? Que me la anoté como palabra clave, mientras, por supuesto, si tienen alguna pregunta, duda, aclaración, alguien que quiere tomar la palabra, hágalo saber acá por el chat. Yo tenía una pregunta igual para hacerle a ambos. Esta sensibilidad que me pasó hoy con el hoy en la asesoría de Nace un Derecho, llegó una colega, futura colega del práctico de la UBA, donde había terminado su intervención como práctico, y estaba preocupada por qué le pasaban a esos dos abuelos que los iban a desalojar, el desalojo era inminente, no había forma de contrarrestarlo, y seguía buscando en redes administrativas, en el Ministerio de Justicia, en el gobierno de la ciudad, qué se puede hacer, no puede ser. Bueno, esa empatía justamente reverdece cada vez que salen personas como Gustavo, como Anabela y como tantos otros colegas que han pasado por el ciclo y que ponen en valor esto, la empatía del empirismo, de haber estado ahí, ¿no? Ese empirismo y que no tiene que ver con generar una contrahegemonía, no es que queremos, bueno, ahora viene la verdad de este sector, sino de contraargumentar. Acá en esta obra que llevamos de charla vimos muchos argumentos, ideas, principios, institutos y argumentos, fundamentalmente, ¿no? Silogismos que generan deducciones absolutamente válidas con personas que han sido atacadas de la falacia más absurda. La veo a Anabela y me acuerdo de un expresidente hablando de qué es eso de universidades por todos lados, lo veo a Gustavo y me acuerdo de un presidente también en el Colegio de Abogados de la ciudad, de la calle Montevideo, con el cual siempre queremos debatir, no queremos obturarlo y anularlo, queremos debatir con ellos, con argumentos, y que todos los abogados que tengan este pensamiento puedan llegar, que no se arroguen la representación de la justicia, porque desde ahí, desde ese mismo espacio, en el Montevideo al 600, si no me equivoco, dijeron que la mafia de los abogados laboralistas que le inculcan ideas raras a los trabajadores. Entonces, desde ahí se nos ha criticado muchas veces, y bueno, verlos a todos juntos y que esas ideas proliferan, la verdad que nos llena de orgullo porque se puede mostrar. Después no sé no creo que tampoco es algo de buenos o malos, ganar o perder, pero sí demostrar una fuerza de la cual nos sentimos parte desde Nace un Derecho, admirando y respetando justamente a quienes se exponen acá. Me pide la palabra, me la había pedido por acá Mario Mitre, que no sé si nos escuchás, Mario. Ay, me parece que lo silencié y lo quise silenciar. Mario, silenciate otra vez, por favor. Ahí va. ¿Me escuchás? Perfecto. Fenómeno, sí, Mario. Gracias. Es un gusto escucharlos, ¿no es cierto? Y reivindico totalmente las palabras tanto de Gustavo como de Anabela, de terminar con la aristocracia en la justicia e ir por la empatía, por el sentimiento del trabajador. Como decía Gustavo, entender que detrás de un reclamo de un trabajador, más que un reclamo, es el criterio o la necesidad de pedir justicia, y que es la base de la justicia social, de que se reintegren sus derechos, de que se los respeten. Gustavo, me pareció extraordinario este criterio y la explicación y las palabras que dijo Anabela, esa palabra grande que es la empatía. Los abogados laboralistas somos, creo yo, los que defendemos y los que estamos comprometidos con la causa de los trabajadores. No aquellos que defienden los intereses de las empresas. Desde este punto de vista, me parece que sería importante resaltar el tema de la militancia. Somos abogados laboralistas porque somos militantes, y somos militantes de una causa nacional y popular que se identifica con la defensa de los derechos de los trabajadores. Qué importante sería, en el marco de lo que ustedes conversaban, llevar este criterio también a quienes en el día de mañana se desempeñen como empleados en la justicia o como participantes en la justicia, que tengan este criterio de militancia y de diferenciación respecto de quienes tienen la vocación de ser abogados empresarios y defender solamente los intereses del capital. Me gustaría sobre eso algunas palabras tuyas, Gustavo.
y muy interesante las manifestaciones de Anabela sobre el tema de la empatía. Anabela, ¿quieres responderle, Mario? Dale, no, contar una sola cosa que se vincula. Mira, a ver, retomo algo de lo de Puiggrós, pero lo voy a traer a hoy y vamos a ver cuánta razón tenía, creo yo, ¿no? Primera medida de estas medidas que él publica de sus 90 días al frente del rectorado: política docente, reincorporación de los cesantes por la dictadura, primera medida dentro de la política docente. Segunda medida, incompatibilidad entre cargos docentes y desempeño jerárquico en empresas multinacionales. Entonces, hoy es revolucionario. ¿Con qué lo traigo a hoy? Ustedes recordarán que allá por junio, creo que fue, del año 2016, quien era secretario de Empleo de la Nación tuvo una frase en un programa radial que fue la siguiente, que yo digo que era uno de los... no fue una frase suelta, no es una imputación personal lo que voy a hacer, aunque también lo sea, pero le quiero dar un contenido más amplio y más político, porque yo creo que define de una manera muy clara, muy gráfica, lo que fue la política del macrismo, la política laboral del macrismo. El secretario de Empleo dijo en un reportaje que el despido tendría que ser libre, ¿no? Cosa de libertad, ¿no? Para las empresas, contratar y despedir tendría que ser algo natural, como comer y descomer. Es grave, el concepto le da mayor gravedad que quien dijo eso fuera el secretario de Empleo de la Nación, no un cargo en un ministerio, no, secretario de Empleo. Pero ¿por qué lo traigo hoy? Porque esa persona es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Esa persona, se llama Miguel Punti, es docente de la carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. No sé si ya estará jubilado o se estará por jubilar, porque en ese momento estaba por jubilar cuando yo empecé a averiguar cómo hacer para pedir un juicio académico. Porque era inadmisible que alguien dijera eso, primero, fuera secretario de Empleo, pero que en la Universidad de Buenos Aires se estén transmitiendo, en la Universidad de Buenos Aires, en cualquier universidad pública, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, pero muy posiblemente en muchas universidades haya muchos puntes digo, por este tipo de razonamiento. Entonces, esto es lo que yo no quería nombrarlo, por eso al principio en el cierre lo que pasó lo dije genéricamente, no lo nombré, pero bueno, estas cosas hay que nombrarlas. Esto no puede suceder en la universidad pública, porque si no estamos formando los profesionales que después llegan de esa manera al ejercicio de la función. Sí, una breve intervención, perdón, Anabela, en relación a eso que decía Gus, y me imaginaba a mí, teniendo ese profesor, vos imaginame a mí, Gus, si tengo un profesor así, me dice eso, no apruebo nunca, claramente, y termino muy mal, me expulsan de la universidad, que eso está clarísimo. Pero digo, y pienso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque, a ver, hay una realidad, estos actores existen, ¿sí? Y están dentro de las universidades, y después, en ese sentido, les alumnos, de alguna manera u otra, están desamparados frente a esa situación, porque de pronto alguien elige una cátedra, porque la eligió por el horario, porque no le quede otra, porque labura y porque, bueno, nada, hay que avanzar, digo, ¿no? Y de pronto te toca un personaje de este estilo, y en ese lugar, pensando también en lo que hablaba hoy Anabela, ¿no? Digo,
qué desamparo para ese alumno, porque ¿qué le queda? Abandonar la cátedra, irse, porque quizás no tiene otro horario para poder ir, pierde esa materia, y a ver si en la próxima puede. Entonces digo, creo que en ese sentido todavía hay mucho para trabajar dentro de las universidades, para ver cómo o qué mecanismos podemos aplicar para que estos personajes con estas ideas que vienen del siglo pasado, parece que hablaran desde el inicio de la era del industrialismo, donde, bueno, laburate todas las horas que quieras y yo quiero techo y demás, digo, que tienen esta idea, ¿no? O sea, creo que hay mucho para trabajar todavía en ese sentido dentro de las universidades. Y lo digo acá y lo expongo y lo dejo como para un trabajo que tenemos que hacer aquellos que caminamos adentro de las universidades, desde el lugar de profesores, desde el lugar de tutores, desde el lugar de adjuntos, hay que trabajar en ese sentido, porque hay que buscar algún mecanismo donde estas personas finalmente le hacen daño a la sociedad y más aún, le hacen daño al propio derecho que ellos dicen enseñar. Y esa es la gravedad del asunto, porque están utilizando una herramienta que fue creada para la defensa de la sociedad y la están utilizando, formando estudiantes, que serán los futuros profesionales, a contraderecho. Entonces, eso creo que ahí es donde hay que hacer un hincapié y un llamado interno para dentro de las universidades, ¿no? Esto lo dejo así como análisis. Gracias, Ceci. Ana, vos ibas... Perdón, justo ibas a... Un solo dato de color, porque la verdad que Gustavo lo mencionó a Puigros y es súper válido. Entre otras de las cosas que hace Puigros, en particular en la Facultad de Derecho, seguramente lo sabés, pero la verdad que es un platazo que lo sepamos y lo reproduzcamos. ¿Se acuerdan que se inaugura una guardería, ¿no? en la Facultad de Derecho para que los niños y las niñas de los trabajadores y las trabajadoras, nada, los trabajadores pudieran dejarlos ahí? Bueno, esa guardería me acuerdo me acuerdo, no, yo no estaba, digo, nos contaron, ¿no? Por supuesto, que la dirigía Cacho El Cadri. O sea, qué cosa, qué enorme paradoja, ¿no? Pero digo, es una pavada y es una nota de color que muestra también cómo se fortalecía el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras para que tuvieran donde dejar a sus hijos. Hoy en día las universidades que están emplazadas en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de ellas, y gracias a una política pública del año 2011, 2012, 2013, tienen en sus sedes ludotecas. Es una manera mucho más ayornada de llamarlas a las guarderías, porque son espacios integrales de educación y aprendizaje y recreación, donde los trabajadores y las trabajadoras, alumnos y alumnas, pueden, mientras están cursando, dejar a los chicos y a las chicas para que los cuiden, ¿no? Qué empatía, mirá. Increíble la anécdota, no lo tenía, que había sido el Cadri, justamente, mirá. Increíble, sí, y en torno a la Facultad de Derecho de la UBA, que lo había mencionado Gustavo, me queda lejos hasta los propios porteños y porteñas, digo. Yo que vivo en Flores tardaba 1 hora y media con el 92, así que sin lugar a dudas la importancia de este emplazamiento, no solamente para que se nivelen las oportunidades y que después sean los mejores y las mejores los que puedan representarlo en cada lugar y que cada uno en su lugar donde se sienta mejor, pero sí, está abstraída de todo, de atrás de un puente está inclusive. Así que, bueno, teníamos una pregunta más de Adriana Micale, no sé si estás escuchando, Adriana, te podés desmutear. Sí, en realidad lo mío, más que una pregunta, quiero hacer un breve comentario. Primero felicitarlos a ambos, Anabela, una alegría verte y escucharte. Con Gustavo nos vemos y nos escuchamos mucho, pero la verdad, amigo, siempre hay una perla para destacar, con lo cual te felicito. Y aunque el público no se repita, está siempre a la altura de nuevas expectativas. Y la verdad que este comentario, esta anécdota que contaste,
me hizo recordar una personal que yo tengo, que creo que me estimuló comentarla porque creo que es a lo que tenemos que llegar y que me parece muy importante. Yo atendí a Adolfo Villarreal en un juicio posterior, en un juicio previsional, y cuando él vino a mi estudio y se sentó frente a mí, lo primero que hizo fue orgullosamente decirme si yo sabía quién era él, qué Villarreal era él. Y la verdad que yo no había tomado nota. Yo soy Villarreal contraembotelladora, me dijo. Con un gran orgullo, donde esto que decías vos, Gustavo, donde tiene nombre, tiene rostro el caso, en este caso, el actor, el que había tenido la posibilidad de que se reconocieran, a él se le reconociera un derecho, tenía el orgullo de saber que ese derecho reconocido era muy bueno para todos, con lo cual me parece que este es el desafío, que cada uno de los rostros que tienen el logro del reconocimiento de la justicia puedan llevar esa bandera como un orgullo, porque la realidad es que el día que tienen que transitar el juicio y todo lo que tienen que esperar para poder lograr ese reconocimiento, es un tránsito muy duro, es una pelea tan entrañable que después tienen que tener esta felicidad de poder embanderar el reconocimiento, no solo para ellos, sino para todos los que después pueden nutrirse con ese propio derecho reconocido. Con lo cual, la verdad, me animó a contar esta anécdota personal, porque a mí me sorprendió ese día, de tal modo, porque además yo me emocioné de tenerlo delante mío. Para mí también fue muy grato tenerlo sentado en mi escritorio, pero él estaba sumamente orgulloso de ser quien era. Y otra cosita que me surgió después, frente a tu segundo comentario respecto de la incompatibilidad que Puigros fijaba respecto de los gerentes de multinacionales, no es menor que la única compatibilidad que tengan los jueces es la de ser docentes universitarios. Y atención con esto, porque los jueces que son docentes universitarios, que traen a las aulas el sesgo de la institución a la que pertenecen, es un riesgo que también tenemos dentro de las aulas. Habemos buenos jueces y habemos jueces que están fuera de la lógica patricia de la magistratura, pero hay muchos que la arrastran y hay muchos que la llevan a las aulas, y este es otro desafío que nosotros tenemos. Porque del mismo modo que Puigros dijo, no es compatible con, tendríamos, no digo que no tenga que ser compatible, pero sí tener quiero ser cuidadosa con lo que estoy diciendo, pero estoy planteando una absoluta realidad donde habría que encontrar el término medio donde este sesgo de la cápsula, cuando llega a las aulas, en una disciplina como la nuestra, la del derecho del trabajo y la de la seguridad social, tenga la permeabilidad que muchas veces los jueces no tienen. Porque para los jueces, y además por el volumen, y además por el modo y el estilo de trabajo, y todo lo que sabemos, nunca son más que una carátula. Eso era lo que quería comentar, y bueno, nada, inspirada por vos las dos veces, porque no tenía pensado decirlo, y sí la alegría de encontrarme la Anabela, que es una grande, una chica muy grande. Así que era lo que quería decir. Muchísimas gracias, Adriana. Sí, sabemos, ahora estamos muy contentos con más un derecho de poder haber forjado esta charla. Reivindicar a Anabela, decía al principio que nos habíamos conocido ahí en la facultad con la militancia. El otro día justo me llevaba una imagen digital, como se dice, un flyer
la editorial de los libros de estudiantes, donde se imprimían los libros, el Código Penal, el Código Civil, para que los estudiantes puedan acceder. Después de tantos años, me acuerdo de esa imagen de Anabela siempre encarando desde la militancia, que hay que perderle desde luego todo tipo de cuestión peyorativa que a veces le quieren anexar desde algunos costados ante la falta de argumentos. Así que bueno, y lo mismo Gustavo, que como les decía al principio, sigue la militancia abogadil de la corriente 7 de julio. Si les parece, nosotros antes de cerrar, sí, les pedimos que vean todos los videos, que se suscriban al canal, que vean, la verdad que estas ideas no están sueltas, anidan en una corriente que no es novedosa tampoco. Digo, recién Anabela mencionaba a Cacho Alcadri y siempre desde aquí hemos reivindicado. En julio con la doctora Garrigó, por ejemplo, la hicimos el día de la noche, la triste noche, donde se conmemoraba la triste noche de las corbatas, reivindicando justamente a Norberto Centeno. En fin, a un montón de abogados y abogadas que fueron forjando este camino. No creemos que estemos descubriendo nada, pero sí revitalizándolo constantemente, llevando una palabra de argumento, una palabra que tenga que ver con las ideas, ¿sí? Queremos discutir ideas y verlos a todos juntos. La verdad que es algo maravilloso, no se lo pierdan, porque tiene que ver con esto, con las universidades de mañana, el futuro, la justicia del futuro. Pues la justicia no radica solamente en el Poder Judicial, y lo vemos a diario en las asesorías que llevamos adelante, en el asesoramiento virtual, en un montón en las charlas, en el consultorio en vivo. Ahora buscamos otra forma, el programa de radio, lo hemos buscado en diferentes formatos y nos está dando resultados. Sabemos que los tenemos que acortar y hacer videos de 1 minuto y medio, 2, que nos han pedido, porque si no 1 hora y media cuesta que la difusión, pero una vez que te enganchás con una charla, les aseguro que las van a ir viendo todas y son verdaderas clases de derecho, como la que tuvimos hoy. Siempre al cerrar le dejamos la palabra a los y las expositores. La palabra final para Anabela, para Gustavo, no sin antes agradecerle con mucha dignidad. Hemos hecho afrenta a la vuelta a la Copa Libertadores después de 6 meses, así que estamos de pie, porque la verdad, y esto sí lo digo en serio, y de verdad, con mucho sentimiento, digo, la reforma de la justicia, que es la transformación, se hace con lucha constante, permanente, con coherencia y con argumentos. Así que con mucho valor y con muchas ganas llevamos el ciclo de hoy. Así que nada, le dejamos la palabra a ustedes dos, a Gustavo, a Anabela. A los demás los esperamos. Seguramente, bueno, hablando de militancia, Anabela, seguramente venga Gonzalo Chute a hablar de derecho de migraciones, del derecho migratorio en realidad, como se dice, con otros 2 compañeros. Estaba mandando un saludo, otro colega que también hemos conocido en la facultad y que hoy estamos viendo de la fecha porque hay problemas justamente con esta pandemia, que esta trampa histórica, pero todas las semanas vamos a seguir haciendo ciclos. Este es el 19, tienen 18 más. Y bueno, seguramente con el consultorio en vivo en Instagram, el programa de radio, seguimos alzando la voz de abogados, abogadas del palo de a pie del pueblo. Gustavo, Anabela, el cierre es de ustedes, y a los demás, gracias por estar acá, por bancar, y la semana que viene nos vamos a seguir encontrando. Bueno, no sé, digo 2 palabritas, ya que nos das la posibilidad. Yo, la verdad que, bueno, agradezco a todos y a todas por estar del otro lado. No vamos a entrar en polémicas futbolísticas aquí, por supuesto. Me llevo 2 aprendizajes de esta charla que los anoté aquí en mi cuadernito, que dijo Gustavo. Uno, y que me parece que te voy a citar, lo voy a repetir, pero te voy a citar, el hecho de democratizar hoy el acceso a la universidad es el tema que yo trabajo. Yo me dedico a investigar derecho a la educación superior, pero este concepto realmente no lo tenía, no lo había puesto en palabras, y la verdad que voy a usarlo con la correspondiente cita textual, por supuesto. Democratizar hoy el acceso a la universidad es democratizar el Poder Judicial de mañana. Me parece que eso es fundamental, y te agradezco esa reflexión, y te la robo. No, te la tomo prestada. Y por otro lado, corregirme, algo que yo siempre digo, y me estoy dando cuenta de esta actividad, de esta charla, de la intervención de Adrián y de la intervención de Mario, por supuesto de Gustavo, que la verdad que cometo un grave error cuando yo hablo de una formación que haga hincapié en la esfera pública, que tenga una conciencia, diferenciándolo del ejercicio tradicional de la profesión, del ejercicio liberal de la profesión. Me estoy olvidando de que hay un ejercicio de la profesión que es el que ustedes llevan
adelante como abogados laboralistas y previsionales, que la verdad que es ejercicio de alguna manera tradicional de la profesión, pero que tiene una profunda conciencia social y conciencia con el rol con los trabajadores y las trabajadoras, como bien ha expresado Gustavo, así que eso también me lo llevo como aprendizaje y se los agradezco a ustedes. Nada, no, yo solamente agradecer a Nace un Derecho la actividad, a todos y todas quienes estuvimos acá. Un gustazo, Anabela, haber compartido el panel y nada, refrendar esto que vos decías, porque la transformación del Poder Judicial requiere una hora, y se está en camino de eso. No sé hasta dónde se llegará, digamos, yo digo que la modernidad se le está cayendo encima al Poder Judicial en virtud de la pandemia. Estamos con comunicaciones que se desarrollan por todos los medios tecnológicos, estamos con el teletrabajo y no sé qué, y en los juzgados no tienen un escáner. Los juzgados están repartiendo recién ahora escáneres. No tienen de qué forma ver otros medios de prueba, digamos. Si con un video tenías que llevar vos los elementos para que se pueda ver un video, digamos. Entonces, bueno, hay una necesidad de presupuesto para los poderes judiciales, esto sin duda, esto no lo estoy discutiendo, digamos, no lo vamos a desconocer, pero digamos, hay una decisión política en torno a mejorar lo que es el Poder Judicial. Es una tarea que hay que empezar ahora, pero las cabezas, digo, las mentes de quienes estén en el Poder Judicial, hoy nos va a costar mucho más. Con las universidades va a ser mucho más, va a estar mucho más allanado a cambiar las cabezas, razonamiento del Poder Judicial el día de mañana. Es así. Chau a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.